Hola. Bienvenidos a otro episodio de Flip Talk con Ágata y Luna. Y hoy alguien más. Buenas. Tenemos por aquí a Andrés de Demorsex, que viene a contarnos cuestiones muy interesantes sobre el tema de ligar, esta vez en específico sobre el mundo gay, que, vamos a descubrir si es tan parecido al heterosexual o no como pensamos. Así que nada, Andrés, cuéntanos quién eres y por qué has venido a hablarnos de este tema hoy. En primer lugar, encantado de estar aquí, de que me hayáis invitado. Y nada, pues yo soy Andrés, soy psicosexólogo. Bueno, desde hace unos cuantos años trabajo en específico en general con los hombres. Y desde hace un poquito menos, pues, hombres gays, aunque trabajo en general con el colectivo LGTB. Y siempre desde una rama que intenta combinar lo sociocomunitario, pero también lo clínico. Así que bueno, tengo experiencia un poco de todo, ¿no? Esto es bastante versátil en ese sentido. Así que bueno, sí que es verdad que tanto por experiencia profesional como por experiencias de consulta, pues he ido viendo una serie de patrones que es verdad que sería interesante que comentáramos hoy aquí. Vale, fenomenal. Vamos, súper experto en el tema de hoy. Hemos traído a la persona indicada. Eh, Nada, quería empezar preguntándote, así en general, eso, si tú consideras que existen diferencias, ¿no? Porque muchas veces hablamos de la diversidad sexual y muchas veces hablamos de que todos somos iguales y que la sexualidad es igual para todos, pero a nivel práctico del día a día, cuando tú vas a ligar con alguien, es lo mismo, o sea, se funciona de la misma manera y las relaciones sociales son exactamente iguales en el mundo gay que fuera del mundo gay, que... O dicho de otra manera, ¿es lo mismo ligar siendo heterosexual que siendo lesbiana que siendo gay? Sí y no. A ver, teniendo en cuenta que ligar como tal podríamos considerar lo que es como una experiencia humana universal. Nos atraviesa a todos y todas, ¿no? Pero sí que es verdad que en el mundo gay hay una serie de factores que pues sería bastante interesante ponerlos sobre la mesa. Lo primero es que tenemos que hablar de la visibilidad y de la orientación. Y es que es verdad que si estamos hablando de contextos sociales, ¿no? En los que no se identifica tan fácilmente la orientación, pues no es tan fácil muchas veces saber si la persona que tienes enfrente es gay, es bi o es hetero. Y Ujú. esto pues genera dudas. También muchas veces por protección o por miedo al rechazo se evita muchas veces ligar, ¿no? Por lo tanto, esto me da pie al segundo punto, y es que se crean espacios propios. También Ujú. esto pues viene de la homofobia de la que venimos históricamente, ¿no? Y que todavía hoy pues tristemente se sigue sufriendo, aunque cada vez menos. Entonces se crean espacios concretos de socialización que consideramos espacios seguros. Bares específicamente gays, discotecas específicamente gays, y luego también es verdad que podríamos hablar en el mundo concreto de lo gay, pues de saunas, aplicaciones, etcétera. Entonces esto también hace que esa invisibilidad social que queríamos evitar en el punto anterior y la discriminación del punto anterior, pues aquí digamos que sea un espacio más Ujú. seguro. Luego también tendríamos que mencionar los códigos implícitos, que no sé si más Ujú. adelante podremos hablar de ellos. Y también creo que es importante hablar aquí de la posibilidad de que exista homofobia interna. Y es que si todavía yo no me acepto ni me reconozco a mí mismo, pues eso hace que haya ciertos espacios en los que yo no quiera mostrarme tal y como soy, porque considero que me estoy Ujú. exponiendo a la vergüenza, a la humillación. Ujú. Perdona, me voy a ir un poco, voy a hacer una pregunta muy importante, pero porque a mí se me hace mucho, ¿no? Y es, ¿cómo hago yo para ligar siendo gay si yo no quiero salir de fiesta ni ir a acudir a este tipo de espacios? Lo cierto es que hoy en día no es tanto eso un problema, quizás hace unos cuantos años sí, pero hoy en día es verdad que con las redes sociales y las aplicaciones, digamos que se puede ligar en un entorno bastante seguro y lo estoy entrecomillando a propósito porque las aplicaciones y las redes sociales no son tan seguras como parecen. Ujú. Pero sí que es verdad que para mucha gente, incluso gente que vive en entornos rurales o gente que vive en países que todavía no tienen leyes que conceden tantas garantías, ¿no? Como por ejemplo España, pues es una forma bastante segura de darse a conocer, de ligar y conocer iguales también. No estamos hablando solamente de ligar. Claro. Entonces, a modo de resumen, así como primer punto en general, sería que el proceso de ligar, las maneras de ligar, los métodos de ligar, el hecho de ligar en sí mismo es algo que es común a todas las orientaciones sexuales,
pero más bien por el contexto social se acaban formando distintas herramientas, distintos espacios en función de la orientación. Sí, totalmente. Una pregunta que habéis quedado con malicia, ¿no? Venga. ¿Crees que esta exclusión, formación de espacios aparte, invisibilización, afecta igual a la hora de ligar a mujeres lesbianas que a hombres gays? En absoluto. Y aquí vemos clarísimamente el sesgo de género, el cómo las mujeres están educadas para ser de una cierta forma, sobre todo cuando estamos hablando de aspectos relacionales, sentimentales, sexuales, y en el caso de los hombres no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, en el caso de los hombres, los espacios en los que se ligan están mucho más sexualizados que los espacios de las mujeres. También los espacios de los hombres son mucho más externalizantes, más al aire libre, mientras que el de las mujeres no se ve que sea de la misma forma. Por cada discoteca gay que conocéis, ¿cuántas discotecas de lesbianas conocéis? O saunas. Entonces, claro, eso es verdad que llama bastante la atención, ¿no? ¿Por qué crees que esto es así? Creo que tiene que ver con que antes de ser gay o lesbiana somos hombres y mujeres. Entonces, todavía las mujeres tienen, aunque por supuesto creo que influye también mucho el tema de los roles de género. Es decir, yo puedo ser un hombre, pero si mi rol está más, que se me entienda, a nivel de expectativa, más feminizado, más masculinizado, pues voy a actuar de una forma u otra. Entonces, al final ahí tiene más peso el rol quizá que la orientación y entonces voy a, de forma promedia, basar mi forma de relacionarme con otros chicos en base a ese rol con el que yo me siento más identificado, ¿no? Si yo espero por mis roles que sea yo quien reciba que las demás personas le escriban o se acerquen a él, pues yo voy a adoptar un rol quizá más pasivo, ¿no? O viceversa. Entonces yo creo que tiene que ver eso con el hecho de que en los espacios gays, que son espacios pues mayoritariamente masculinizados de hombres, pues haya más cosas asociadas, más factores asociados a lo típicamente hombre cuando liga, ¿no? Pues por ejemplo, em, que haya más hombres que se acercan, que no haya tantas sutilezas, que no haya tantos filtros que por supuesto al haber como una especie de horizontalidad, porque no hay diferencias de género, no hay diferencias entre hombres y mujeres, pues que muchas veces el consentimiento esté más diluido, porque no se sienta, a nivel de percepción, no se sienta que se esté invadiendo el espacio de una mujer. Qué interesante eso. Entonces, ¿Y, sí. y esto crees que es un fenómeno cultural, biológico? ¿Esto en el reino animal también se produce? Pues mira, yo la verdad que de biología mucho no entiendo, Ujú, pero podríamos explicarlo bastante bien por la educación que tenemos. ujú, Creo que tiene que ver muchísimo con la ujú. cultura. Por supuesto, habrá factores eh, que influyan de carácter, ¿no? De temperamento, de hormonas, pero sin duda yo creo que nosotros estamos educados, quiero decir en general, para ser de una forma u otra según el género que nos hayan asignado. Exacto. Entonces, creo que lo que más influye en estos casos es sin duda alguna el habernos criado y habernos vivido como hombres o como mujeres. Sí, y mencionabas también una cuestión muy importante relacionada con eso, que es el tema de los roles de género y cómo se adoptan, ¿no? dentro del mundo gay, y Ujú. el hecho de que, ya lo hemos hablado también en otros directos con Psicoblog, que existe esa gran distinción entre el pasivo y el activo, el que es el hombre de la relación y la mujer de la relación, aunque sea una relación homosexual entre dos hombres, pero quién toma los Ujú. roles de cada uno, ¿no? Ujú. A la hora de ligar esto influye, siempre va una persona que toma el rol masculino con una persona que toma el rol femenino, por ejemplo. Eso es una norma no escrita, por ejemplo, dentro de los entornos gays. O puede haber una pareja en la que haya dos personas masculinas o se mueven en sitios distintos. ¿Hasta qué punto esto influye, no? Pues mira, esa pregunta es muy curiosa porque es verdad que ahora que lo dices, no por el hecho de tener un rol feminizado en el mundo gay, tienes que ser la persona que esté esperando en la barra a que alguien se le acerque. No se da tanto eso en el mundo gay. Sí que se da en otros espacios, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando de los sexuales, los encuentros íntimos, ahí sí que están mucho más marcados los roles, ¿no? Y lo que se espera de un rol pasivo o un rol receptor, o un rol activo o rol insertor.
Porque hay una cantidad de códigos bastante rígidos y muy marcados, también hecho, por supuesto, de la cultura y de las enseñanzas que tenemos del fantástico porno, que se note la ironía. Em, y tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Con qué se espera de un hombre en la cama, según su rol. Entonces, no tanto en estos espacios de ligoteo, que quizá está un poco más diluido, pero luego sí que en algún momento aparece esa marca del rol de género en algún entorno. Y en el caso de los gays, es en el entorno sexual. Ujú. Donde el pasivo se ve entre comillas o se evalúa entre comillas de manera más negativa que el activo, podría ser. Sí que se ve y también se ve, o sea, se ve como muy, no sé qué sociedad fue la primera, pero yo siempre Ujú. digo, es que desde los griegos no hemos cambiado, porque sigue siendo Es verdad. el más mayor el que se espera que sea el activo, sigue siendo el más Exacto. alto el que se espera que sea el activo, el más fuerte el que se espera que sea el activo, Ah. incluso por tamaños de pene. Es que eso también influye en quién es el activo y quién es el pasivo. Es que a mí eso me resuena mucho a Platón, Sócrates, ¿no? No sé si conocéis un poco Platón. La cuestión es que uno de los temas muy importantes es que una de las maneras de dar conocimiento es que el sabio, en este caso Sócrates, era quien daba su conocimiento al, a la persona que tenía que aprender, que normalmente era el estudiante, y lo hacía de esta manera. Él era el activo y el estudiante recibía su conocimiento, ¿no? A través de esa pasividad. Muchísimo. Además hay otra cuestión que no sé en el mundo de las lesbianas si ocurre de la misma forma y es el cuerpo que tengas. ¿Cómo influye el cuerpo que tengas? Si eres una persona más delgada o más Ujú. fuerte, también vas a tener más o menos éxito a la hora de ser pasivo o activo, también en lo que se espera de ti. Al final son un montón de códigos implícitos que por supuesto no tienen por qué cumplirse, pero de un jovencito delgado de veintipocos años se espera que sea pasivo, por poner Y un eso, ejemplo. eso luego, por ejemplo, se cumple. O sea, es decir, ¿qué tan frecuente es que de verdad esas ideas que tenemos sobre cómo debe de ser un pasivo sean luego la realidad? Es decir, que los pasivos se vean de una forma específica o tengan un cuerpo específico. Claro, aquí es cierto que el estereotipo hace la norma, porque si yo sé que por mi cuerpo y mi edad voy a tener más éxito en un rol que en otro, también se tiende a esa predisposición de que me Ujú. acabe gustando eso o que me acabe amoldando a eso. He tenido pacientes en consulta con los que he trabajado el tema del placer en los encuentros íntimos y hemos llegado a la conclusión de que ellos estaban obligando a ser de ese rol porque sabían que era el rol con el que iban a tener éxito, pero no era el rol con el que estaban disfrutando. Mm. Y eso de obligarte a tener un rol, ¿cómo funciona? ¿Suele funcionar? ¿El placer suele mantenerse? ¿Cómo se Pues yo, trabaja? Sí. Claro. claro, hay un poco de todo, ¿no? Los hay que verdaderamente exploran y en esa exploración descubren que sí que les apetece, les gusta, y los hay que en esa cuestión de me tengo que obligar a que me guste esto porque así es como yo voy a tener éxito en estos espacios, acabo frustrándome muchísimo porque no estoy disfrutando en absoluto. Guau. Hay de todo. Mm. Claro, es lo que dices, al final estás arriesgándote a esa exploración y tú no sabes cómo va a salir. Y También entonces, porque, perdón. perdona, Ata, por finalizar, porque esto sí que es general a todos, no tenemos educación sexual, con lo cual me estoy exponiendo a cosas que no solamente no sé si me van a gustar o no, sino que ni siquiera sé cómo llevarlas a cabo de forma segura. Totalmente, ¿no? Que no estamos, Ujú, o sea, ninguno conocemos nuestro placer o qué ujú, es eso o cómo funciona. ujú. Sí. Entonces, encima, si le sumas lo que mencionas de ser un entorno más invisibilizado, en el que los roles están mucho más marcados, las expectativas son muy rígidas, pues claro, me imagino que el desastre está prácticamente asegurado.
No quiero ser tan pesimista, pero en muchos casos sí. Ujú. Pero bueno, también pasa en el mundo heterosexual, ¿no? Donde pues la Ujú, mujer se esfuerza también a mantener tipos de prácticas sexuales que no le gustan para poder ligar y conquistar al hombre y viceversa, porque supuestamente es lo que tiene que hacer y no se permite sentir placer, por ejemplo, pues a nivel de estimulación de próstata. ¿Cuántos hombres heterosexuales dicen, no, 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 a mí no me estimules, aunque les fliparía y les encantaría y por otra parte sienten esa necesidad, pero se reprimen porque claro, eso está mal visto, ¿no? ujú. Pero bueno, Y, no iba por ahí mi comentario antes. Mi comentario era, vale. sí, era que yo recordaba una persona, no es una persona que he tenido yo en consulta, que cumplía precisamente el rol de género feminizado, pero quería ser activo, ¿no? Es decir, Ujú, y tenía muchos problemas porque no encontraba personas, ni en Tinder, ni cuando salía, ni nada, con quien, entre comillas, mantener prácticas sexuales y él poder llevar ese rol activo. ¿Qué recomendación le darías tú a nivel práctico si te viniese esa persona? La verdad que es bastante, es una cuestión bastante concreta porque evidentemente los privilegios de las personas que viven en grandes ciudades, también a la hora de acceder a más prácticas, a más dinámicas, pues no son las mismas que quizá en entornos más pequeños. Ujú, Ahí sí que es cierto que sí que puedes llegar a explorar y experimentar con otras personas aunque sean del mismo rol. Pero es verdad que también se ven mucho en consulta los problemas de parejas derivados de que los dos tengan el mismo rol y que al ujú, final acaben recurriendo a terceras personas, estamos hablando de relaciones abiertas, ujú. para satisfacer esas necesidades de que, pues, si ambos son pasivos y ambos disfrutan de ese sexo penetrativo, insertivo, pues lo van a buscar fuera porque dentro lo perciben como si fuera más una obligación que algo que ellos verdaderamente estén disfrutando. No sé Y si esa- eso, ujú, eso responde, responde a medias. Realmente tu pregunta no la puedo responder porque es que, claro, depende de... Es ujú. como decir, a mí es que solamente me gustan rubios y entonces si no conozco ningún rubio, pues no... Claro, es que no es tan sencillo. Igual tú también puedes, entre comillas, acostumbrarte a darte cuenta de que te pueden gustar más cosas, pero claro, Ujú. todos sabemos que la satisfacción sexual, que tiene ese componente emocional muy como más primitivo, pues si te apetece experimentar eso y probar eso con una persona que sea activa, pues es completamente comprensible. Pero ahora tienes que conocerla, claro. Sí, aquí Agatha siempre dice, ¿no? Sal de tu zona de confort, busca otros sitios nuevos. Yo cito a Agatha porque me gusta mucho ese consejo que da y es totalmente cierto que a veces nos cruzamos con el mismo perfil de persona y siempre tropezamos con la misma piedra, ¿no? O en Ujú, este caso, por ejemplo, la frustración de Ujú, no encontrar a alguien de tu rol, pues a lo mejor es que te estás moviendo en ciertos espacios, prueba a moverte en otros, ujú. prueba a buscarlo, por ejemplo, o sea, has estado moviéndote mucho dentro del mundo gay, pues prueba a buscar fuera, o sea, quiero decir, intentar buscar donde no has estado buscando hasta ahora, ¿no? Y ver Ujú. qué pasa. A lo mejor por ahí aparecen más personas compatibles, ¿no? Porque eso me viene también una pregunta, porque hablamos mucho del mundo gay, pero ¿qué pasa con el mundo bisexual, ¿no? Dentro de los hombres. ujú. Qué Sí, bueno. también hay muchas expectativas y muchos estereotipos sobre cómo tiene que actuar un hombre bisexual. Un hombre bisexual cuando se expresa a través de lo gay, ¿no? Quiero decir, un hombre bisexual cuando se relaciona con otros hombres. Exacto. Hay mucha fetichización, porque ojo, cuidado, no dejemos de lado el hecho de que todavía vivimos en una sociedad homófoba, que por supuesto el machismo sigue imperando, y eso hace que el hombre bisexual esté en una escala más alta en el mundo gay, por el hecho de ser un hombre más hombre, porque se acuesta con mujeres. Entonces también existe ese morbo, esa erótica de lo atractivo que resulta un hombre que a pesar de acostarse con mujeres, está dispuesto a acostarse conmigo. Y entonces yo eso lo erotizo. Qué locura. O sea, es casi Sí. como una medallita, ¿no? En plan, un Claro, distintivo. Ujú. claro, como decía antes, aquí por ejemplo influye mucho el que un hombre sea más o menos masculino, más o menos fuerte, más o menos alto. Cuanto más se parezca a esa idea del hombre canónico, mejor. Fíjate, qué curioso. Y bueno, pasando un poco a la siguiente como parte o pregunta que planteamos, teniendo un poco todo este contexto ya sembrado, ¿cuáles dirías que son entonces las principales dificultades, ¿no? Que atraviesan los hombres gays a la hora de ligar?
eh, o también hombres bisexuales, ¿no? Pero en contextos gays. Pues te diría que aquí sí que yo creo que también vosotras os vais a sentir identificadas porque son miedos que yo creo que nos atraviesan a todos y todas y son pues yo veo muchísimo miedo al rechazo. Sobre todo, claro, hablando de hombres gays, el rechazo sexual se vive con mucha más intensidad y aquí vemos como factores como la autoestima, si están más o menos sólidas, pues se ven muy vulneradas, ¿no? La cosificación. Porque de nuevo, como hablábamos antes, existen muchos espacios, incluso aplicaciones que están sexualizadas. Entonces, claro, eso hace que la forma de darte tú a conocer y que tu valor dependa mucho de la imagen y eso pues al final acabas tú formando parte de esa dinámica de la cosificación, ¿no? De la que somos tanto víctimas como verdugos por partes iguales. Luego, por supuestísimo, las diferencias en el nivel de compromiso. Uno quiere más, uno quiere tal y el otro no. Y creo que esto sí que puede ser un poco más personal de lo más, digamos, propio de lo gay, la necesidad de experimentación o de exploración. Los gays, por lo general, evidentemente estoy generalizando mucho, pues les gusta vivir situaciones muy nuevas, pues que tengan como factores que no hayan experimentado antes. Y el hecho de probar con otras personas hace que muchas veces dentro de las relaciones la clásica conversación de relación abierta o poligamia o poliamor, pues se ponga sobre la mesa de una forma mucho más frecuente que quizá en relaciones heterosexuales. Qué curioso. Casi parece a veces que esas como minorías sexuales se acaban juntando, ¿no? O que hay ciertas partes de las minorías sexuales que se acaban dando simultáneamente, ¿no? Sí, Qué sí. curioso. Aquí en este caso, claro, pues como decía, el hecho de que tú experimentes no es en sí una dificultad. Lo que es una dificultad es experimentar sabiendo que hemos sido educados en la posesividad, los celos, la exclusividad. Entonces, claro, eso hace que sea bastante más complejo de llevar a cabo una relación, ¿no? En el mundo gay. Si uno tiene ganas de experimentar y el otro pues se ha criado viendo películas Disney. Sí, de Mm. hecho conozco una trieja que son tres chicos gays y enfrentan muchas de estas dificultades que tú comentas, ¿no? A la hora de, es que pareciese que son como más etiquetas que te dificultan la aceptación social, ¿no? Es que eres gay y encima tienes dos novios y es que, pues, ¿cómo pretendes ser tratado como otro humano si parece que te estás buscando tú las etiquetas del rechazo, ¿no? La sociedad muchas veces les percibe desde ahí. Sí, totalmente, sin duda. Mm. Y por lo demás, dificultades que comentas son como muy genéricas del ligar, ¿no? Muy generales. Me imagino lo que dices, Sí. por ejemplo, el rechazo a lo mejor se interpreta de forma diferente o puede haber esas pequeñas distinciones, pero al final son cuestiones humanas del ligar. Claro, yo creo que en todo caso aquí más que el hecho de que sea diferente con respecto a los heteros es el hecho de que es como, entre comillas, acumulativo, porque yo ya tengo normalmente, muchos cargan con esa herida del rechazo en la infancia y entonces, claro, Ujú, llegar ahora en la etapa en la que yo por fin he salido del armario, me he aceptado, soy quien soy, empiezo a relacionarme con iguales y de repente dices tú, ostras, y mis iguales también me rechazan. Cuando digo también sufro rechazo. Entonces es la ujú, cuestión de que ya el vaso está lleno y ya es la gota que colma el vaso. Porque ujú, miedo al rechazo, de nuevo, también pasa en el mundo hetero. Lo que pasa ujú. es que aquí tenemos que hablar de ese efecto acumulativo, ¿no? De que quizá estamos en una situación más vulnerable cuando llegamos ya a este punto del rechazo dentro de las relaciones sentimentales. Mm. Y de Y hecho comentabas ahora, si esta pregunta porque es justo con lo que estabas comentando, claro, tú estás hablando del ligar desde la aceptación, el salir del armario, esa visión plena, ¿no? Pero ¿se da que en el mundo homosexual hay hombres que buscan ligar o que están en contextos o están en situaciones de ligar, pero no están en ese punto? O sea, es decir, ellos a lo mejor no han salido al armario públicamente o incluso con ellos mismos tengan esa homofobia interiorizada y no tengan aceptación de ellos mismos. Así. Es una cosa muy llamativa la cantidad de hombres que se definen como heterosexuales en aplicaciones gays.
Es que ese por es un fenómeno ejemplo. que yo he visto, Ujú. ¿no? Que hay mucho, o sea, que dentro Ujú, de aplicaciones como Grindr, por ejemplo, que es la más conocida, que hay una opción de hombre heterosexual que se acuesta con hombres, ¿no? Incluso ahora dentro de ujú, las investigaciones ya no se habla de homosexual, se habla de hombre que ujú. mantiene relaciones con hombres. Y ahí ya tú, Sí, Ujú. pues homosexuales, bisexuales, pero también heterosexuales que mantienen relaciones con hombres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa por ahí? sí, es cierto que, por ejemplo, a nivel de categoría médica, cuando queremos hacer referencia a eso, ¿no? A hombres que tienen Ujú. sexo con hombres, se denomina con las siglas HSH, Mm, precisamente por eso, ¿no? Para evitar que cuando te pregunten, ¿eres gay?, el otro se sienta ofendido, porque el ser gay sigue siendo un elemento Ujú. ofensivo para muchas personas. Y esto lo vemos, por ejemplo, en aplicaciones en las que yo sobrecompenso el hecho de estar en una aplicación en la que evidentemente voy a conocer a otros hombres escudándome en lo de que yo soy hetero, yo tengo un rol muy definido, yo soy muy masculino, muy macho y no quiero tonterías, no quiero mariconadas. Un poco así Ujú. hablando en claro En y en plata. bruto, Vale. ¿no? Entonces quizá son personas que o bien buscan, van a los dos extremos, o bien buscan a otro hombre que también cumpla con esa idea del macho ibérico, o bien se van al extremo contrario de yo lo que estoy buscando es una mujer con pene. Ujú. Básicamente. Entonces, o bien están buscando mujeres trans, que también las hay en las aplicaciones, o bien están buscando chicos hiperfemeninos, que cumplan ese rol a nivel apariencia, a nivel de género, de lo femenino. Wow, 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 qué Ujú. loco. O sea, y me imagino que sí que sea muy diferente cuando quien tienes enfrente y estás ligando es una persona que tiene plena aceptación que cuando no. Por supuesto, claro. De hecho, ellos, muchos valoran el hecho de que tú tampoco estés fuera del armario. Si tú también eres un hombre heterosexual discreto, ellos lo van a valorar mucho, ¿no? Porque te van a ver, te van a percibir como que estás en su misma etapa, ¿no? De Mm. identificación o de aceptación, no sé cómo, de no aceptación, no sé cómo Ujú. llamarlo. Y justo lo que comentas, ¿no? Que pareciese que es algo muy propio del... Yo ya no creo del mundo exclusivamente homosexual, sino del el colectivo LGTB en general, ¿no? Que es esta cosa de la discreción, del... vale, podemos ser pues muy gays o podemos ser muy lesbianas, podemos ser como muy queer en cualquier sentido, ¿no? Pero Ujú. en lo privado, o sea, en lo público parece que pasar esa línea cuesta, ¿no? Sí, ciertamente en el mundo de las mujeres lesbianas no sé si se da con la misma intensidad porque yo quiero pensar que las mujeres no tienen tantos problemas de autoaceptación como tienen los hombres gays. O sea, quiero decir, al final es verdad que el peso que cargan los hombres con el hecho de ser machos, súper masculinos, tal cual, es un peso mucho más rígido que, por ejemplo, cuando hablamos de las mujeres a la hora de explorar su sexualidad. Dentro de que, evidentemente, no quiero decir que las mujeres no sufráis discriminación a la hora de ser vosotras mismas, por supuestísimo, pero creo que las mujeres sí que habéis hecho una lucha mucho más intensa a la hora de Ujú. poder ser vosotras mismas con respecto a los hombres que no han hecho esa lucha. Muchos de ellos, quiero decir. Y eso se nota, se sigue notando a día de hoy, por ejemplo, en cosas tan básicas como el que una etiqueta como es ser gay me afecte tanto, o el hecho de que yo tenga sexo con otros hombres me afecte tanto, hasta el punto de que yo me autoconvenza de que yo no soy gay ni tengo sexo con otros hombres, porque lo estoy haciendo con estas condiciones tan rígidas y concretas de la discreción, el ocultismo, el hacerlo con otra persona que esté en una situación así. Fíjate que yo considero que pasa exactamente lo mismo en el mundo lésbico, pero al revés. O sea, la justificación que tienes para es que no soy lesbiana, simplemente me estoy besando con una amiga, es que lo haces de fiesta y lo haces delante de todo el mundo para que todo el mundo vea que para buscar como esa validación, ¿no? Ese check de, vale, simplemente están de fiesta y se están liando dos amigas, ¿no? Pero ¿Vale? como la parte de hacer público él, a mí me gustan las mujeres, la mayoría de mujeres que le gustan a otras mujeres, y esto es muy interesante de ver las estadísticas españolas, ¿no? Que hay muchas más mujeres bisexuales que hombres bisexuales. O sea, pareciese Ujú, que si el hombre se acuesta con hombres, ya automáticamente es gay, pero la Ujú. mujer que se acuesta ujú. con mujeres, Es algún hombre tiene que bisexual. haber por ahí, claro. O Ujú. sea, incluso ellas mismas, ¿no? Esa cosa de, bueno, pero a lo mejor en algún momento me gusta algún hombre, no cierro Ujú. esa puerta, pero los hombres sí que pasan esa categoría, ¿no? Entonces creo que es la misma sensación de lo público, del exponerse, del dar el salto, pero que se lleva como diferente en función del rol, ¿no? En función del sexo. Sí, 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 creo que
que estoy completamente de acuerdo con lo que dices. No se expresa de la misma forma, pero al final la homofobia interiorizada siempre tiene su forma de expresarse, ¿no? De evidenciarse. Sí. Y Agatha, tenías una pregunta antes, perdona, que te corta y hemos dado vuelta. Perdón. Sí, a ver, que porque además son preguntas que como que no están con el tema, pero son como muy colaterales, pero las quería como sacar porque me parecía interesante. El tema de las etiquetas, ¿no? Ujú, Em, yo algo que me encuentro bastante en consulta es, pues, ¿no? La típica persona que te dice, claro, es que si me gusta, si siento atracción hacia los hombres, significa que soy gay, ¿no? No hay esa como posibilidad. Y sabiendo, porque yo considero, ¿no? Que a nivel social ya hay bastante, no sé, si comparamos la época, bueno, es que ¿qué edad tienes? Porque esto es Yo, importante, sí. yo tengo 29. Vale, 29. Hace 20 años, tú y yo todavía, yo hace 20 años, digámoslo así, cuando hablábamos de sexualidad era todo muy tabú, no se hablaba de Ujú, genital, se hacía todo como todo muy escondido y tal, ¿no? Y luego a medida que ha pasado los años se ha hablado, pues ha empezado a hablar del clítoris, ha empezado a hablar ya de sexo y de cosas como muy abiertas, ¿no? Y como que se ha normalizado mucho la sexualidad. ¿Cómo es posible, según tu opinión, ujú. que se haya normalizado todo, tanto el sexo y que se haya dado el ok, ¿no? Ya sea con la pornografía y tal, pero por ejemplo la orientación sexual siga siendo tan tabú? Porque al final lo que tú hagas o lo que yo haga te tiene que dar absolutamente igual, ¿no? Bueno, sí que quiero pensar que si lo comparamos con hace 20 años, sí que ha habido progresos a la hora de poder mostrarnos tal y como somos, y de hecho lo vemos en las películas y en las series. O sea, yo cuando tenía, por ejemplo, 9 años y volvemos 20 años hacia atrás, no tenía ningún referente en películas o en Ujú. series, y si los había eran muy pocos y normalmente estaban demonizados o satirizados. Ahora no, ahora sí que es verdad que se ve mucho. Entonces, creo que también lo que puede estar pasando es que los más jóvenes, los jóvenes de hoy en día, y ya digo esta frase y de repente es como que, ¡buah! Ya. Me acaba de caer una mochila de muchos años encima. Em, Como que parece que no son conscientes de toda la lucha que hay detrás. Esto se ve entre los más Ujú. jóvenes, de toda la lucha que hay detrás, y no son conscientes de que esta lucha, igual que ha costado mucho que lleguemos al punto en el que estamos hoy, puede desaparecer. Entonces tienden como a relativizarlo, frivolizarlo, no sé. Yo lo veo un poco entre los jóvenes esto, ¿no? Y más que el hecho de que no se pueda ser gay o que no puedas mostrarte tal y como eres, sino que se están volviendo mucho a que se normalicen los insultos y otros mecanismos de discriminación con respecto al hecho de no solamente de ser gay, ¿no? LGTB en general. Bueno, aunque también lo vemos, por ejemplo, con personas racializadas o personas de otras etnias. O sea, creo que en general el movimiento reaccionario que estamos viviendo se ve con todos los colectivos discriminados. Y creo que, Ágata, como tú decías, pues sí que se puede ver también de nuevo. O sea, que sí, que hemos avanzado mucho en el sexo, que yo solo entre comillas, porque Ujú. se ha avanzado mucho en la Parte instrumental. visibilidad de lo sexual, pero no Ujú. precisamente en educación sexual. Exacto. Y con las orientaciones creo que ha pasado lo mismo, ¿no? Es como, vale, tú puedes ser gay, pero como yo sigo sin entender por qué eres gay, te voy a seguir discriminando. Ujú. Sí, es eso, se hablaba mucho a nivel estudios en psicología social, hay mucho sobre el tema de el racismo, ¿no? Y ahora, cómo el racismo ya no es generalmente, ¿no? Lo habitual no son las agresiones físicas o los asesinatos con esa motivación, pero eso no implica que siga existiendo esos sesgos y esa discriminación, pero claro, cada vez es más sutil, o sea, tú aceptas a la otra Ujú. persona, pero sigue existiendo ese prejuicio, Ujú. sigue existiendo esa distancia, esas Ujú. ideas preconcebidas que ahora no se expresan de una forma tan explícita, pero que esa violencia sigue estando al final en la distancia que se genera en las diferencias de percepción, ¿no? Y de sesgos que existen. Pues algo similar creo que también está pasando en el mundo LGTB, ¿no? A lo mejor ya no es tan explícita la violencia, tan explícito el rechazo, pues no te voy a coger porque eres gay. Entonces en este puesto de trabajo pues no quiero a alguien gay. Pero sí, de forma sutil, es que es una persona muy llamativa o es que va a Ujú, buscar problemas. O sea, son ese tipo de prejuicios los que hay asociados a lo mejor al LGTB que son mucho más sutiles y como bien dices Andrés, pues ha habido avance, ¿no? Pero yo creo que es un poco como cambiar las fichas del tablero, pero no estás cambiando el tablero. O sea, al final el juego sigue siendo el mismo, lo que pasa es que dentro de ese juego nos movemos diferente, ¿no? ujú. Y las normas hay que cumplirlas siempre. Ujú. Y se ve ahora, ¿no? Como
la heteronorma y el patriarcado siguen siendo lo que impera, aunque lo intenten camuflar o disfrazar un poco. Mm. Sí, Entonces, dime, sí, dime, sí, Rosa. porque quería, al tema de la educación sexual, que es un punto que me ha gustado mucho, ¿no? El tema de que también es algo que se habla mucho de, está habiendo como mucha educación sexual, pero tú, Andrés, ¿crees que está siendo correcta? Y añado otro punto para que no se me olvide. Yo veo muchas quejas en general que se Ujú. dice, pero ¿cómo vamos a enseñar a los niños las diferentes orientaciones sexuales? Porque eso lo que haces es provocar que un niño heterosexual, ¿no? O lo estás manipulando para que se crea algo que realmente no es. ¿Tú qué opinas sobre Ujú. esto? Porque ha abierto un malón. ¿Y cómo crees que habría que enfocarlo en caso de que esté mal enfocado? Pues mira, precisamente estuve trabajando, mi primer trabajo fue como educador en institutos y esto se veía, esta pregunta aparecía. Em, sí que hay un poquito más de educación sexual con respecto a, de nuevo, 20 años, que lo voy a comparar con Sí. respecto a mi generación cuando Ujú, estábamos en primaria, secundaria, pero no hay educación sexual. ujú. Realmente no la hay. Lo que hay es más sexo, Muy no buen más punto. educación sexual. Claro, y más no es mejor. Entonces, Em, sigue habiendo muchísimo desconocimiento sobre cómo funcionan los cuerpos, sobre el consentimiento. Creo que ahí suspendemos todos. En temas de consentimiento, en temas de respeto, de exploración, de incluso prácticas y dinámicas, ¿no? Es que parece ser que nos salimos de la penetración y todos nos chocamos contra un Ujú, muro, porque el sexo sigue estando destinado a la reproducción. Y en el momento que nos salimos de la reproducción, incluso os diré en el mundo LGTB, porque el mundo LGTB lo que hace es reproducir tanto lo bueno como lo malo, y hay más cosas malas que buenas, de lo heterosexual. Entonces, sí, la práctica por antonomasia en el mundo hetero es la penetración. Lo que se va a buscar en el mundo LGTB y en los hombres, os puedo asegurar que es así, es la ujú, penetración. ujú, Si hay uno que tenga un rol femenino y otro rol masculino, eso también se va a reproducir. Y vinculándolo con lo que decías con respecto a las orientaciones, yo creo que este debate se ha tenido ya muchas veces, pero todavía se sigue preguntando mucho sobre si verdaderamente por el hecho de ponerle nombre y explicar que existen diferentes identidades, vamos a provocar o desencadenar un homosexualismo en nuestros hijos. Esto es un gran error. ujú, Porque lo que de aquí para atrás se ha visto y se ha comprobado es que en cualquier caso, ese hijo o hija gay o lesbiana o bi o trans, en el momento que tiene un referente, se va a sentir más calmado, más tranquilo de haber encontrado un referente y saber que no es un bicho raro, que creo que es una experiencia muy, muy, muy típica de los niños LGTB. Pero ese niño ya es gay, bi, lesbiana o trans, ya lo es. Lo que pasa es que todavía no se ha identificado, no ha tenido ese proceso de autoaceptación. De hecho, una cosa que os diré, que muchísimos hombres gays me han dicho en consulta y fuera de consulta es que a mí me llamaban maricón en el colegio antes de yo saber lo que significaba ser maricón y sentirme maricón. Fíjate. Jolín. O Wow. sea que si nosotros como educadores les enseñamos desde el respeto, no desde los insultos, lo que significa ser gay, ser lesbiana, ser bi, ser trans, ser todo, no les estamos, por supuesto, adoctrinando, ni les estamos obligando a hacer algo que no son. Pero si son diferentes a lo que nos están diciendo que tenemos que ser, pues lo van a hacer de una forma mucho más calmada, de una forma más respetuosa, tanto con ellos mismos como con los demás. Claro. O sea, al final lo que estás hablando es de la comprensión y la autocomprensión, ¿no? El decir, vale, Ujú, pues esto que me pasa, y el poder también, al final, generar una manera de defenderte de eso, ¿no? De esos insultos, porque entiendes qué ujú, están diciendo, entiendes a qué estás apelando y tú estás, incluso si siguen existiendo esos insultos, que por desgracia siguen existiendo, ¿no? ujú, Educado en ello y entiendes que no hay nada malo en eso, que no tienes que sentirte acomplejado por, pues lo que ya hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? La plumofobia y el tener, pues, ujú. ciertas expresiones que se entienden femeninas y que los hombres están muy condenadas, ¿no? Pero quería también rescatar lo que habías dicho, que me parece muy interesante, ¿no? Que hoy en día no tenemos más educación sexual, sino que tenemos más sexo. Bueno, cada generación va teniendo menos relaciones sexuales, entonces yo creo que eso es como es una consecuencia precisamente de
estar intentando cambiar el paradigma, pero no incluir en la pieza de la educación sexual en ello. Entonces no sabemos relacionarnos, no sabemos nada, no queremos caer en esa falta de consentimiento, esos abusos, eso que consideramos que fue tan malo en el pasado y que estaba muy normalizado. Entonces tratamos de establecernos de una nueva forma, pero no nos estamos entendiendo. O sea, no queremos replicar las dinámicas, pero no sabemos generar nuevas, ¿no? Gracias por el matiz, porque es verdad que no es que sea necesariamente más sexo, sino que hay más visibilidad de lo sexual. O sea, lo que quiero decir es que hay más porno, se ve más sexo en los medios, ¿no? En las películas, en las series, ya no hay Totalmente. no hay tanta censura, pero verdaderamente tienes razón con que no necesariamente se traduce en que las personas reales tengamos más sexo. Exacto. Es que, perdón, he tenido, me ha surgido una pregunta, ¿no? ¿Cómo, es decir, cómo se aprende a ligar siendo gay? Mi pregunta es, ¿hay algún referente estilo coach como lo hay, por ejemplo, dentro del mundo de la heterosexualidad, ¿no? Pues, por ejemplo, que te encuentres, es que no quiero decir nombres de coach, pero imaginemos lo peor de lo peor, ¿vale? Ya, No sí, sé si sí. hay lo mismo en el mundo gay, podríamos decir, o por suerte, yo diría que por suerte de momento no, y esperemos que siga así. Los hay, no están tan normalizados como, por ejemplo, los típicos que viven literalmente de enseñar a cómo ligar con mujeres sin tener ni idea ni tener en cuenta las elecciones y decisiones de las mujeres. Sí que los hay con respecto al sexo. Ujú. Hay algún que otro actor porno conocidito que se Am, dedica a divulgar en redes cómo ser un buen pasivo, cómo ser un buen activo. Sí. Y esto, pues, quien me entienda, me entenderá. Eh, pero no es tan llamativo como en el mundo hetero, ni de lejos. Ni existe un gurú, ni existe una figura que te diga cómo tienes que ser un buen Pero, gay. y si esa es la única vía que tenemos hoy en día prácticamente de educación en el ligar, en el mundo hetero, sinceramente, a pesar de que es horrible, pero es de las pocas herramientas que tenemos, ¿cómo se aprende a ligar en contextos homosexuales? O sea, ¿de dónde aprende la gente? A base de tortas. Literalmente. Sí. Sí, claro, es ensayo-error. Muchas de las experiencias de chicos gay jóvenes que todavía están en esta fase de ujú, exploración, pues por supuesto, como hablábamos antes, lo hacen desde ese ocultismo, esa discreción. Entonces a lo que recurren son a personas ocultas y discretas. ¿Y quiénes ujú. son las personas ocultas y discretas que hay en las aplicaciones? Chan, chan, No chan, lo chan. mejor de lo mejor. Hombres mayores que nunca han salido del armario. Entonces, la primera experiencia de muchos jóvenes gays es con hombres que literalmente tienen la edad de su padre. Wow. Eso es Ujú. algo muy común, ¿no? Ujú, Sigue siendo bastante común, cada vez ujú, menos, porque, ujú, como decía, ahora ujú, sí que hay referentes con los cuales los jóvenes salen antes del armario, ujú. pero se sigue viendo, y yo lo sigo viendo, sobre todo esta horquilla de los 25 años en adelante, o sea, arriba. em, Sigue siendo muy común que la primera experiencia que te narren sea esa. Luego, por supuesto, después de eso, que en la mayoría suele ser catastrófico, me vuelvo a encerrar en mí mismo, me autoconvenzo de que yo no soy gay porque a mí esto no me ha gustado, y entonces pasamos a otra etapa como de Ujú. negación, etcétera. Pero sí, Mm. esto, que cómo aprendemos a ser gay, pues a tortazo. Que Y de hecho, no, simplemente un apunte, de hecho, en el mundo gay es el único mundillo, digamos, ¿no? Submundillo de comunidad sexual en el que, más allá de las etiquetas generales, hay etiquetas específicas por edades. Es decir, tú tienes, ahora se ha puesto de moda las MILFs o los DILFs o todo esto, o, pues vale, son palabras que utilizamos de forma genérica para alguien que es atractivo de cierta edad, ¿no? Pero esto de como los osos y este tipo de palabras muy Ujú. del mundillo gay, pareciese que es una cosa muy importante, ¿no? El tema de la edad o Ujú. la edad que representas o la experiencia, sabiduría que decíamos antes, en cierto sentido, ¿no? Y el cuerpo también, o sea, no solamente la edad, sino el cuerpo. Si tienes, por ejemplo, vello corporal, no tienes el mismo nombre que si no tienes vello corporal. Si eres delgado, no tienes el mismo nombre que una persona fuerte. Si eres joven, no tienes el mismo nombre que una persona más mayor. Y luego dentro de esto hay espacios exclusivos de gays que son exclusivos de ciertos subgrupos gays. O sea, yo, por ejemplo, no puedo ir a un espacio
algunos, no todos, porque algunos sí que son abiertos, pero no puedo ir a espacios cerrados de hombres osos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo no soy un oso. Porque para ser oso yo tendría que ser mucho más ancho y tener mucho más vello, y tener barba y tener... sí, Qué sí, fuerte. esto es así. Sí, mi pregunta iba un poco a, que imagino que es un mito, un rumor sobre si hay códigos a la hora de ligar entre los gays, ¿no? De, yo qué sé, voy a tal sitio y me pongo un fular, me lo estoy inventando, pero mucho, me pongo una pulsera roja para que se sepa que soy gay. Esto se daba sobre todo cuando ser gay literalmente era ilegal. Prohibido. Ujú, O estaba muy mal visto, claro, que tampoco hace tanto de eso. Entonces sí que es verdad que en este aspecto se ven muchas diferencias según culturas, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos tenían un código de pañuelos que según el color de tu pañuelo y si te lo colocabas en el bolsillo trasero, izquierdo o derecho, significaba por color y por posición que eras versátil, que eras activo, que eras pasivo, que te gustaban, por ejemplo, las prácticas BDSM o que no te gustaban las prácticas BDSM, etcétera. Aquí en España no sé muy bien si había como un código generalizado, pero, pero sí que había códigos verbales, ¿no? Lo típico de tú entiendes, tú no entiendes, y luego a lo mejor pues también por los ujú, espacios que ocupaban en las calles, en qué ujú. calles se encontraban. Sí, pues ahí sí que podemos encontrar un poco, digamos, esos códigos implícitos, ¿no? ¿Y hoy en día se sigue Eh, pasando o eso es algo ya menos frecuente? Mm, claro, es curioso porque al existir discotecas gays, tú no tienes que darte a entender que eres gay, ¿no? O saunas o aplicaciones, Ujú, porque se da por hecho que si estás ahí es porque eres gay. Es como que ahora sí que es verdad que tú tienes que descubrir si encajas o no encajas con la otra persona mediante la comunicación, que es como, wow, estamos utilizando la comunicación para conocernos. Pero sí, creo que ahora estamos volviendo un poco como, creo que nos estamos asemejando más, ¿no? A esa, como en los cánones de la heterosexualidad, si tú quieres conocer a alguien, lo tienes que conocer mediante la comunicación, también porque ahora ya por fin vamos a esperar que no vayamos a sufrir discriminación por el hecho de yo acercarme a ti y querer ligar contigo. Que eso Sí. antes o era un guantazo en el mejor de los casos, en el peor de los casos te llevaban preso. Mm. De hecho, siempre, o sea, es muy curioso dentro del mundo LGTB, ¿no? Porque se da siempre esa experiencia de vamos a un local que sea del rollo gay, del rollo abierto, queer en general, de lo que sea, y entonces vas con tu grupo y va el hetero o la hetero del grupo, que siempre es por algún motivo a la persona a la que más le entran en todos esos espacios. Entonces dice esa cosa, ¿no? De que si estás en cierto espacio, ya sea por hecho que tu orientación sexual es una, ¿no? Sí, sí, hay muchas lecturas implícitas. Luego no sé, es que sigo pensando en el tema de los códigos. Yo creo que realmente yo creo que se parece mucho a lo hetero, ¿no? Pues que si ujú. las miraditas, que si me acerco, que si te hago alguna señal de, yo qué sé, pues en el mundo gay ya os digo que el consentimiento está bastante diluido, pero pues por ejemplo, yo qué sé, pues me gusta la prenda que llevas o cómo estás vestido, cómo estás maquillado, cómo estás peinado, no sé. Alguna forma de entrar. Los hay que no, ¿eh? Los hay que directamente te meten la mano en el culo. Y es como, bueno, si con esto no queda claro que me gustas, pues no sé cómo decírtelo. Y una pregunta, si, Ujú. porque esto también volvemos a los espacios más rurales o más dentro de Latinoamérica, hay zonas donde está muy mal visto, ¿no? Claro, si tú eres un hombre más afeminado, que cumple las características o más ese rol afeminado porque se supone que también tienes un rol más pasivo, más Ujú, o menos te es como más fácil poder relacionarte desde ahí. Pero claro, si eres un hombre muy masculinizado y no ujú. sabes dónde moverte y lo que quieres es buscar hombres gays, vuelvo un poco a la pregunta inicial, ¿cómo lo hago? ¿No? Es decir, yo me muevo en espacios heterosexuales, ¿cómo sé diferenciar si un hombre es heterosexual o no? Si está siendo simpático conmigo y me sigue la broma ahí con el tonteo porque me gusta tontear y porque ahí además hay una cultura del tonteo como mucho más a tope. ¿Qué recomendación le darías a esa persona? Estamos hablando de la recomendación que le daría la persona al hombre masculino, ¿no? Que Masculino, pasa hombre como más masculino. Vale, que Exacto. pasa más desapercibido. Pues realmente yo creo que si verdaderamente él se entiende y se acepta y se sabe cómo es,
que no le tenga miedo a expresarse, quiero decir, mediante la comunicación. Esto no Ujú, consiste en que tú dejes de ser como eres o te dejes de vestir como eres para que la gente tenga claro desde lejos que eres gay, ujú, sino en, si tú sabes que hay espacios para gays, pues puedes acudir sin ningún tipo de problema, no tienes por qué dejar de ser de ese rol masculino ujú. con el que te identificas y con el que eres. Y evidentemente va a haber chicos que se te acerquen, porque de nuevo, como decía, la masculinidad está muy fetichizada en el mundo gay. Pues es tan sencillo, bueno, tan sencillo, entre comillas, como que cuando se te acerquen personas o tú te acerques a personas, descubráis juntos si verdaderamente hay o no hay compatibilidad. Y en el caso de una discoteca general, genérica, que no sea específica Ujú. de mundo gay, o voy por la calle y me gusta un chico, ¿cómo puedo yo distinguir si es gay o no es gay? O sea, ¿hay alguna forma de hacerlo? ¿O tenemos que recurrir a preguntar en la comunicación directa? Hay mucha coña dentro. Esto os estoy hablando de a nivel broma absoluta, que esto Ujú, no es tan así, pero hay como muchos gays que de lo que se quejan hoy en día es que como hay tantos modernitos que se visten como modernitos, ahora ya no sabemos quiénes son gays y quiénes no son gay por la forma de vestir. Entonces como esa queja de, es que no sé si es gay o es un modernito. Entonces, claro, es verdad, sí, ¿no? Porque pasa, es verdad que ahora es como que tú vas a una discoteca y antes, pues por ejemplo, si veías a alguien que vestía como más rompedor o tal, pues decías, vale, este tío es diferente. Me siento más seguro con él, ¿no? Puede ser que nos entendamos o que también sea gay. Ahora ya, no pasa de la misma forma. ¿Por qué? Por eso, entre comillas, culpa de los modernitos heterosexuales, que muchos dicen, es que se están apropiando de nuestra cultura. Os estoy hablando a nivel de broma, ¿vale? Pero es como que lo dicen así como un poco de queja, ¿no? De ahora ya es que no sé leer la habitación, ujú, ahora ujú, ya no sé distinguir quiénes son de mi gremio y quiénes no son de mi gremio, por así ujú, decirlo. Entonces es verdad que a lo mejor si estoy en una discoteca hetero, y me gusta un tío, pues voy a tener muchas más reticencias internas porque, primero, no voy a saber si es gay o no es gay. Y lo segundo, no sé, en el caso de que sea hetero, ¿cómo va a responder? Porque de nuevo, el hecho de que a ti te lean como gay se sigue viviendo como un insulto. Entonces, para mí no es gratis acercarme a ti y hacerte ver que me gustas, porque puede ser una reacción tuya por tu parte que te enfades conmigo y que acabemos peleándonos. Claro, o sea, ya no es solamente el rechazo, lo que hablábamos antes de la dificultad, el miedo que hay al rechazo y cómo te hace sentir y cómo te afecta, sino ese factor de miedo al riesgo de que haya pues una respuesta exagerada, ¿no? Ante la petición o el intento de ligoteo. Claro, o sea, a mí yo siempre pongo la siguiente comparativa y es cuando un tío le entra a una tía lesbiana, la tía lesbiana le rechaza y ahí se acabó. Pero una tía lesbiana nunca le va a pegar a un tío por haberla leído como mujer heterosexual. mm, Puede ser por mm, otros motivos, pero no por haberla leído como mujer heterosexual. claro. Pero en el caso de nosotros, los hombres gays, si tenemos la osadía de leer a un tío heterosexual como gay, sí que nos podemos enfrentar potencialmente a un conflicto, a una agresión. Ujú, Mm. Claro, de ahí a lo mejor lo que dices, ¿no? De que surjan espacios específicos ujú, al final Mucho para también. esa seguridad, ¿no? Son formas de Luego, protegerse. ujú. Luego también una duda que viene mucho, ¿no? Es como, vale, ok, yo voy a esos espacios, pero es que solo quieren follar. No consigo como comprometerme con nadie. Mm, sí. Los espacios están muy sexualizados. Pero sí que es cierto que hoy en día podemos contar con espacios que no están tan sexualizados. Igual, puedes ir a una discoteca y por muy sexualizada que esté, conocer a Por alguien súper supuesto. afín a ti, que busque Ujú, lo mismo que tú, por supuestísimo. Sí que es verdad que de nuevo aquí estamos hablando de los códigos implícitos. Es como que yo también, indirectamente y de forma inconsciente, me predispongo a buscar lo que busco en el espacio en el que lo busco. Ojo, cuidado, porque muchas veces aquí el sesgo de confirmación también entra en juego. Y es el hecho de si yo me convenzo de que solamente voy a encontrar sexo en estos espacios, no le voy a dar pie a conocer a otras personas que no busquen quizá necesariamente sexo. Pero yo ya voy con la mente de aquí solamente voy a encontrar esto.
Entonces, sí que existen espacios hoy en día y están surgiendo, ¿no? De nuevo, es verdad que más en las grandes ciudades que en pequeñas ciudades, pero por ejemplo, espacios deportivos o espacios de juegos en los que puedes conocer a otros chicos gays o chicas lesbianas y son espacios en los que no están sexualizados. Tú vas allí a aprender un deporte o a jugar un deporte Ujú. o a algún juego o demás. Y sé que también en otros sitios se hace con otro tipo de actividades, ¿no? Yo qué sé, voy a poner un ejemplo, ahora mismo no me preguntéis por un nombre exacto, pero yo qué sé, como si fuera, por ejemplo, aprender cerámica, Ujú, ¿vale? Y es como una cerámica que a mí me asegura que es un espacio LGTB friendly, pero que no es un espacio en el que yo vaya a ir a tener sexo. ujú, Mm. Qué De interesante. nuevo, es verdad que eso está sujeto a la ley de la oferta y la demanda, entonces se va a dar más en grandes ciudades que en pequeñas ciudades, claro. es obvio. Claro. Pero Ento- sí, igual yo, una de las cosas que más trabajo, por ejemplo, en consulta ¿es difícil encontrar algo no sexualizado a través de las aplicaciones? Sí, pero también depende de cómo tú marques tus propios límites. Si yo estoy Ujú, dejando claro en las aplicaciones que no quiero buscar sexo por sexo, que es algo que se puede dar, evidentemente, pero que no es lo que estoy buscando, es probable que haya menos gente que me escriba, pero la gente que me va a escribir ya ha pasado ese filtro. ujú. Qué Ujú. interesante. Porque claro, es lo que tú dices, ¿no? Además se ve mucho en las aplicaciones y tal. Pues yo qué sé, no es lo mismo meterte en Tinder que meterte en Mythic que meterte en eDarling, ¿no? Que son como cada uno tiene su tal. ¿Hay alguna aplicación de gays para compromiso? Uh, no. Que yo la conozca, no. Y si la Ujú. conocéis, por favor, decídmela porque mis pacientes, mis usuarios van a estar encantadísimos. Exacto. Pero Anotad. no, qué va, qué va. Realmente lo que se ve es justo lo contrario. Ujú, Son aplicaciones muy, muy, muy orientadas a la sexualización, ¿no? Sí que hay ujú. alguna que otra que está surgiendo, no conozco muy bien los nombres, pero ya es que incluso Tinder está súper sexualizada dentro del mundo gay. Tinder que era como Ay, la más, no sé cómo decirlo. Hostia, mm, perdonad. perdona. Es la que- alarma de Gerona, todo bien. vale, que como decía, Tinder dentro de lo que cabe sigue siendo la menos sexualizada, pero está también muy sexualizada. Y al final también no es una aplicación de citas, pero a día de hoy se utiliza como aplicación de citas, tanto en el mundo gay como en el hetero, Instagram. Instagram y TikTok. Fíjate. Y es Son un desastre. grandes, pues esos son grandes escaparates en los que yo veo un tío, un cuerpo que me Ujú, gusta, le ujú, sigo, entramos en esta dinámica de los likes o los fueguitos, a ver si hay ujú. reciprocidad y ya abrimos el chat. Entonces, sí que se ve hoy en día como los chats de Instagram tienen mucho más éxito para luego acabar en una cita que los de las aplicaciones, en los que hoy en día lo que se busca realmente no es tener una cita, sino validación. Que fulanito me haya dado like, que hayamos hecho match, con lo cual yo me quedo tranquilo de que soy atractivo para esa persona. Y ya en realidad yo no tengo ningún interés en hablar con esa persona, porque ya lo que quería obtener de esa persona, que era la validación, ya lo he obtenido. Fíjate. Se ha quedado ya el objetivo principal, que es las citas, los encuentros, etcétera, han quedado en un lugar secundario, porque al final se les ha Ujú, dado este nuevo uso, ¿no? Que me hace ujú. plantearme también, ¿no? Hasta qué punto las aplicaciones de citas en el mundo heterosexual también caen al final en lo mismo, en que la gente entra y lo que va buscando más que el tener, conocer gente, buscar pareja, o a lo mejor entras por eso, ¿no? Pero te acabas quedando por la validación Sí, cuando ya a lo mejor has cambiado de mentalidad o ya has tenido pues tus encuentros que quieres tener, ¿no? Pero te quedas ahí con los likes y con los mensajes bonitos de lo guapo que eres y lo bien que te ves, ¿no? Qué total. curioso. Sí, a ver, que no, estoy generalizando de nuevo, sí que es verdad que se queda a través de las aplicaciones, pero el motivo principal por el que se queda es por un motivo sexual, no de citas. O sea, citas tal y como las tenemos en la mente, película de Hollywood de Ujú. vamos a un restaurante, nos sentamos y nos conocemos, eso no es precisamente lo que más se da. Ujú, curioso. Entonces, ¿qué pasaría con una persona que es gay y que necesita intimar a nivel emocional, ¿no? Y vincularse antes de pasar a lo sexual? Podríamos decir que lo tiene más difícil. Lo tiene más difícil y en ese caso el trabajo que haría con esa persona Ujú, es el de conocerse bien,
conocer bien sus propios límites y que luego desarrolle los suficientes mecanismos y herramientas de asertividad para Ujú, que esos límites no los vulneren, porque van a intentar por diferentes medios que esa persona al final acceda a lo que el otro quiera, que normalmente suele ser lo sexual. ujú, Entonces, si tú tienes claro que lo que quieres a primeras no es sexo, tú tienes que ser el responsable de mantener eso. ujú. Fíjate, qué curioso. Y con esto ya se nos ha hecho la hora, entonces, nada, simplemente es que nos hemos enrollado mucho y creo que quedan muchos temas muy Muchísimo. interesantes Queda por mucho. tratar. Sí, Claro, sí. Sí. os iba a proponer, digo, bueno, parte 2 del tirón, ¿no? Parte Sí. dos. Esta vez no lo he dicho Eh, yo, ¿eh? No me Ya, mires ya, como ya. spoilers. Esta vez no lo he dicho yo, pero claramente parte 2, ¿no? claro, porque es que estaba pensando, uy, es que quedan temas muy interesantes, Sí, muy sí, 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 sí. claro, de salseo, de chisme, Claro, de eso de cositas que parte 2. también partes más prácticas, no sé, si queréis, o sea, podemos seguir como 10 minutitos más y así también pues abordamos la cuestión de Sí, aplicaciones, espacios para ligar. Lo que veáis, que sí. no sé si ahora tenéis algo que hacer o no, ambas. Yo sí que tengo algo de prisa, pero si te Vale, parece pues bien, así nada, para cerrar esta primera Ujú, parte, dejando la parte ok. 2 aquí en el aire, ujú. si pudieses contarnos un poco, así en estos últimos 5 minutillos, como consejos más un poco prácticos, dónde conocer gente, o sea, alguien que nos esté escuchando, que se esté enfrentando a dificultades a la hora de ligar, ¿qué cosas le Ujú. dirías? ¿Qué espacios le recomendarías? Sabiendo que va a haber una parte 2 y que los vamos a explayar, ¿no? Pero así para que pueda llevarse algún consejo práctico. Vale, claro, aquí hay de todo y va a depender muchísimo de qué es lo que tú quieras y también cuántas ganas tengas de explorar. ¿Por qué digo esto? Porque es verdad que hay espacios donde ligar en el mundo gay que todavía se siguen dando, que tienen que ver, por ejemplo, con zonas públicas como es el conocido cruising, que para quien no lo sepa, pues es un espacio al aire libre, normalmente un espacio natural, o a lo mejor espacios públicos como baños o parques, en los que los chicos van, a veces ni siquiera sin conocerse de antes, sino que conocen allí Ujú, directamente y tienen relaciones sexuales con una serie de códigos propios del mundo del cruising, que luego, por supuesto, pues de ahí pues pueden surgir contactos, pueden surgir amistades o puede surgir una relación. No hace falta que recurramos al cruising, ni mucho menos. Tenemos los bares de ambiente, tenemos las discotecas, tenemos también saunas y luego ya, pues más en el terreno de lo actual y no tanto de lo que se ha hecho siempre, pues aplicaciones, como hemos venido comentando, eventos LGTB, como puedan ser el ujú, Orgullo, puedan ser, por ejemplo, no sé, el Día de la Visibilidad Lésbica o el Día de la Visibilidad Trans. Es verdad que se suelen condensar en el mes de junio, ¿no? Que es cuando se celebran la mayoría de causas LGTB, pero bueno, como os decía también, ahora, grupos deportivos que están surgiendo ahora, que son espacios no sexualizados en los que puedes conocer a gente que sean o iguales a ti o que mínimo sean gay friendly o LGTB ujú. friendly. Talleres culturales o asociaciones, para mí una forma muy buena también de no solamente conectar con iguales, sino de hacer una lucha activista que te represente o que represente a otras personas es a través de el asociacionismo. Y luego, pues, también hay espacios mixtos, quiero decir, puedes ir a espacios que no sean como tal LGTB, pero en los que sí que puedas ligar o conocer a otros chicos gays. em, Aunque es verdad que ahí pues sigue existiendo la incertidumbre de no saber si la persona que tienes enfrente es o no es gay hasta que se habla. Pero bueno, que como todavía no nos han puesto una tarifa o un peaje por hablar, por abrir la boca, pues yo siempre soy muy fan de la comunicación verbal. Oye, me encanta esa frase, te la pienso robar completamente, ¿eh? Sí. Porque es cierto y esto Ágata y yo lo comentamos mucho en el podcast, que cuando hablamos de ligar y demás, o sea, siempre y pasa mucho con los coaches, pero en general, a nivel cultural, tenemos esta idea de que el ligar tiene que ser algo que no se dice verbalmente, ¿no? Tú tienes que hacer Mágico. el guiño, Sí. sí, te tocas el pelo y entonces pasa, ¿no? Y se nos olvida que tenemos una maravillosa boca, ¿no? Que podemos abrir Mm. y decir las cosas Sí, sí, directamente. sí, sí, sí. Y también Total, porque creo que se asocia la comunicación verbal a lo no erótico. Es como que, no, Totalmente. no, es que si lo digo total, ya no es erótico y es todo lo contrario, ¿no? total, Se puede ser muy erótico total. siendo verbal.
Total. Hablaremos también de esto porque me parece un tema muy interesante de que pasa lo mismo en la cama, ¿no? Es como si yo le tengo que preguntar a mi pareja qué postura o qué dinámica sexual le gusta, ya le estoy quitando el morbo. Exacto. En fin, estamos erotizando lo incorrecto, pero bueno, Muy poco a probablemente. poco, poco a poco. De nuevo, la educación sexual todavía tiene que Le avanzar falta. más. Pero Exacto. Sí. bueno, chicas, como sé que vamos a tener otra segunda charla, esto no es una despedida, es un hasta pronto. ¡Ah! Me encanta, sí. Y me he sentido súper cómodo, me lo he pasado súper bien, me ha encantado que me hayáis invitado. Me parece muy necesario que existan estos espacios. Siempre te lo digo, Luna, pero ahora también se lo digo a Agata. Gracias. Y de verdad que os deseo muchísimo éxito, que os vea mucha gente, que os pregunte muchísima gente. Y a todos los que tengan dudas o quieran saber más, que me pueden contactar, por supuesto, por Instagram. Así que nada, de todas formas volveré. Es una amenaza. Es una amenaza, aviso. No, muchísimas gracias a ti por pasarte, que te hemos robado mucho ratito de tu Sí, sí, sí. tiempo y que se agradece mucho ese conocimiento tan específico, ¿no? Ujú. Desde la parte de la teoría, pero también desde la práctica de ser a lo que te enfrentas a diario y tratas una realidad. Si ya no se habla del ligar o de la educación sexual o de la sexualidad, imagínate, ¿no? En entornos como el gay, ni existe al ojo público, Ujú, ¿no? Exacto. Entonces, que ujú. traigas conocimiento desde ahí, de verdad, es muy, muy valioso y agradecerte de que hayas venido. Pues gracias Totalmente. por vuestras palabras. Secundo todo lo que habéis dicho. No, no. Poco más puedo añadir. Vuelve. Vuelve, sí, Volveré, quédate. volveré. Y nada, a Pues los que nos nada. están viendo, pues nos vemos en el próximo episodio y estad atentos también porque vendrá de nuevo Ujú. Andrés por aquí. Y poned en comentarios, dudas, todo lo que Sí, queráis. Como sí, que se siempre os las leeremos. pasaremos a él para Exacto. que se las pueda preparar. Así que nada, nos vemos, Fuerte chicos. abrazo. Yo. Chao.